¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Pero vamos a ir esperando un poquito a que las personas se vayan conectando para poder empezar el live con el tema de ansiedad en pareja. Ok. Tema muy interesante, por cierto, que también podría servir para relaciones amicales, ¿no? En general. Entonces vamos esperando un poquito mientras también vamos preparando las preguntas que tenemos. Ok, César está con nosotros. Muy bien, estamos aquí. Ay, que me acepte la invitación para poder empezar. Ok, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas ¿Cómo noches. están? Acabo de ver que no cambié mi cámara, pero ya estamos aquí. Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah, A saludar aquí a todas las ¿qué personas que tal, están, Canela? todas las personas que están conectadas. Y también me gustaría que se pueda presentar para aquellos que no lo conocen. Muy bien. Primero, darte las gracias por la invitación. Estoy contento de estar nuevamente aquí en tu live, compartiendo un poco de experiencia, tanto profesional como de manera personal, que creo que el tema elegido ha sido ha tocado mucho de mi vida, así es que pienso compartir un poco sobre lo que ha pasado en ese aspecto también. Bueno, mi nombre es César Basalar, yo soy director de una institución dedicada a la psicoterapia de pareja y familia. Soy psicólogo de profesión, actualmente en formación en lo que se llaman terapias contextuales, aunque he llevado diferentes capacitaciones, estuve en formación de terapia gestal, luego pasé por una maestría de psicología clínica y de la salud, pero desde un enfoque Ujú. cognitivo-conductual. Pero me decidí continuar la formación contextual porque me parece la más, no solo interesante, sino más acertada para el trabajo que estamos haciendo en este tiempo, ¿no? Me parece la más adecuada en ese sentido. Vengo trabajando con parejas antes de ser psicólogo, incluso trabajo con parejas desde el año 2002 Wow. y, y primero trabajando con parejas solo de enamorados y novios, incluso haciendo algunos talleres de preparación para el matrimonio, pero luego ya de manera profesional como terapeuta de pareja y familia y específicamente trabajando ya temas más específicos puntualmente en el tema de pareja con relacionado a lo que es relacionado a lo que es eh, terapias para poder ayudar a parejas en lo que es infidelidad, en violencia de pareja, etcétera, ¿no? Así es que ahí estamos avanzando poco a poco en la carrera y también en la experiencia de labor que estamos haciendo. Felicitarlo en realidad porque sigue con su formación, ¿no? Eso en realidad es muy valioso. Y para empezar, para comenzar de una vez, ¿qué le parece si empezamos a delimitar un poquito el tema? Empezamos con el tema de, como el tema es ansiedad en pareja, ¿no? Y también encantada que usted pueda contar su experiencia en todo eso, sería muy enriquecedor. Entonces, ¿qué le parece si vamos delimitando y empezamos como, ¿qué es ansiedad? Porque a veces se ha trastocado mucho este tema de ansiedad, hay muchas personas que tienen hasta su propio concepto, ¿no? Entonces me gustaría un poquito que se pueda ahí como delimitar, informar también, por favor. Claro, la ansiedad, primero que nada, hay que entenderla como una condición natural del Ujú. ser humano. El trastorno de ansiedad es otra cosa que ahora lo voy a explicar, pero la ansiedad de por sí es una reacción natural, biológica del ser humano, pero también psíquica, en el sentido que el cuerpo responde con ansiedad ante una situación de peligro, sobre todo de amenaza, Exacto. sobre todo ante una situación de incertidumbre desconocida.
y genera toda una serie de cambios internos que se evidencian a través de síntomas físicos a los que la gente le teme más que a la propia amenaza que está provocando esos síntomas. Entonces, aquí sí es importante reconocer esto, porque mucha gente, y créame decirlo esto desde la experiencia personal incluso, dice, tengo ansiedad, y la ansiedad, el tenerla, le provoca más amenaza y más presión de lo que ya tiene, que provocó la ansiedad primera. Entonces, esta ansiedad es una reacción natural que aparece como una señal frente a la amenaza. ¿Qué tipo de situaciones ocurren o qué tipo de cambios ocurren en el interior de la persona? Pues primero que nada, lo que son las taquicardias, la respiración agitada, lo que es el corazón acelerado, la sudoración de las manos, la sudoración de la frente, el movimiento de las piernas involuntarios, el nerviosismo, la preocupación constante, la idea de que algo malo va a pasar, y todo eso hace que los síntomas que se han desencadenado por una amenaza, ya sea real o imaginaria, se incrementen, y al incrementarse los síntomas, terminan los síntomas convirtiéndose en una amenaza más que la persona teme y hace que los síntomas se incrementen más y entramos en un bucle, ¿no? Tengo miedo a algo y no sé qué es, pero ese miedo provoca síntomas, entonces ahora tengo miedo de los síntomas y no sé por qué y quiero pararlos y no sé qué hacer y comienzo en el bucle y se vuelve todo más complicado. Entonces, esta condición natural del ser humano, del cuerpo humano, esta respuesta ansiosa, es algo natural en todos, pero se vuelve un trastorno, y ya el término mismo asusta a muchos, porque es algo que interrumpe nuestra vida, aparece con mayor frecuencia o se convierte en algo sumamente intenso. Entonces, se combinan todas estas cosas y se transforma en un trastorno que, a diferencia de una enfermedad, el médico va a chequearte, te va a hacer evaluaciones y va a encontrar la causa y te va a dar una cura. En el trastorno no hay causas aparentes, en el trastorno no hay una cura porque no es literalmente una enfermedad, pero sí es una condición que te mantiene con diversos síntomas: enojado, molesto, irritable, triste, preocupado constantemente. Entonces, la ansiedad tiene muchas variables y se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Existe la ansiedad eh, a través del temor o el miedo específico a algo particular. Existe la ansiedad que se transforma en un TOC o en un trastorno obsesivo compulsivo. La ansiedad es como una mano con varios dedos, ¿no? Con 5 dedos en este caso. Bueno, hay muchos dedos más en el caso de la ansiedad, pero la ansiedad es toda la mano. Entonces puede haber un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, puede haber un trastorno fóbico, una fobia específica, puede haber fobia social, el temor a ser cuestionado o ultrajado por personas y temor a compartir con personas, puede haber un estrés postraumático en relación a situaciones experimentadas de trauma que se vuelven a revivir constantemente, o incluso puede haber un trastorno de ansiedad generalizada, que es, no sabes a qué le temes, pero a algo le temes, ¿no? Sí. Entonces todo esto pertenece a la ansiedad, no es que haya una sola ansiedad, son múltiples manifestaciones de la ansiedad, y por eso es que a veces es preocupante y a veces es doloroso vivir esta situación, y mucho más todavía con el tema que nos trae el día de hoy, que es la ansiedad en pareja. O sea, ¿cómo entiendo a mi pareja esto si está llena de preocupaciones? Entonces, es muy importante saber que todos vamos a tener ansiedad en cualquier momento. Es más, la ansiedad se puede convertir en nuestra amiga porque nos previene frente a una situación de riesgo cuando la aprendemos a conocer y a manejar. Pero si no la aprendemos a conocer o a manejar, temblamos y ahí se desencadena toda una serie de síntomas, ¿no? Ahora, también podría existir que una persona, bueno, como nos había mostrado el tema de las manitos, no solo pueda tener uno, sino una combinación de... Ciertamente. Y eso se vuelve más peligroso incluso para la propia persona, porque muchas personas tienen temores
no resueltos, a veces irracionales, a veces racionales, o sea, sí es un temor justificado, pero al combinarse entre una serie de dificultades añadido a esa ansiedad, muchos también terminan en depresión. Exacto. Entonces, algunas personas que son ansiosa-depresivas no es porque haya nacido en ellas la depresión, sino que producto de la preocupación constante y de no saber cómo manejar esta angustia, se ponen tristes, Ujú, lloran constantemente, comienzan a tener sintomatología depresiva, pero no porque estén deprimidos, sino porque esta ansiedad es tan fuerte en ellos que al no exacto. saber cómo manejarlas, pues por decirlo de alguna manera, se despistan emocionalmente, ¿no? Están en una ruta, pero salen de su ruta y esto los agobia y les hace Claro. perder muchas oportunidades, interrumpe su vida. Ahí es, creo yo, donde necesitamos la ayuda profesional. Cuando todas estas cosas que nos están pasando Ujú. están interrumpiendo nuestra vida. Y ahí es donde necesitamos buscar alguna ayuda terapéutica, ¿no? Exacto, perfecto. Ahora que ya tenemos o comprendemos ya lo que es la ansiedad, podemos introducirlo ahora en lo que es en pareja, ¿no? Entonces, me Ujú. gustaría que usted pueda, por favor, introducirnos a lo que es el tema, por favor. Muy bien. Primero que nada, como es una preocupación constante, sumado a sintomatología física, esto mismo tiene una causa, que son las amenazas. Ahora, nuestro cerebro no sabe diferenciar entre lo que es una amenaza real y una amenaza producto de la fantasía, de las ideas catastróficas que Ujú, tenemos o de los pensamientos distorsionados. Y al no poder diferenciarlo, esta misma situación provoca que la persona se sienta mal, incluso se sienta mal por sentirse mal. Algo me está pasando, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, en la ansiedad normalmente ocurre ese tipo de pensamientos. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando ujú, esto? Y en la ansiedad de pareja, todas esas causas que pudieron haber sido preocupaciones de cualquier índole se enfocan específicamente en la relación de pareja. Hoy ujú, día mi pareja me dejó en visto, no me respondió, algo está pasando, ¿con quién estará hablando? De repente ya no me ama como antes, y si no me ama como antes, ¿qué va a pasar de mí? ¿Con quién me voy a quedar? No voy a estar con alguien, de repente hice algo mal, o de repente le escribí algo sin darme cuenta, y comienza la rumiación por completo, ahí dándole vueltas y vueltas, porque cree, imagina, o siente que algo malo está pasando en la relación. Entonces, ujú. todas las preocupaciones que hay en una persona ansiosa por cualquier cosa, en una relación de pareja, esta ansiedad se enfoca específicamente en la relación de pareja. Todos los temores se convierten en una sensación de algo malo está pasando y no sé qué es. Entonces puede que la pareja no tenga ningún problema, esté tranquilo todo, pero la persona ansiosa automáticamente comienza a pensar por qué no me respondió, por qué me dejó en visto, o por qué no me responde de inmediato, por qué se ha demorado. Yo he tenido en consulta a esta persona que ha llorado porque su pareja no le respondía más después de 2 horas. Y usted no se imagina, me decía una de ellas, no se imagina, doctor, lo que es vivir con esperar 2 horas, doctor, mientras lloraba, ¿no? 2 horas que no me respondía el mensaje que yo le había escrito y era urgente y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, es una situación que se vuelve agotadora, pero también a la vez de mucho sufrimiento, de mucho estrés, ¿no? Porque la persona, dependiendo de su experiencia, y ahí tenemos otro factor, las experiencias de vida infantil, Exacto. de acuerdo al apego que ha tenido con su Sí. familia, de acuerdo al estilo de crianza que ha tenido, hay muchas parejas que asumen que su pareja no se siente amada por ellos, amados o amadas.
y por eso su ansiedad da vueltas en esa falta de amor. De repente no estoy haciendo lo suficiente, de repente no estoy siendo alguien que ella o él merece, y toda esa sensación lo agobia, lo hace sentirse ansiosa, angustiada por esta situación. Pero para aquellas personas que han vivido abandono emocional o que han tenido muchos hermanos y ellos han sido los hijos sándwich, ¿no? El padre estaba más enfocado en el mayor y la madre en el menor por ser pequeñito, y ellos se quedan como hijos del medio, hijos sándwich, y nadie le hace caso. O aquellos que han tenido hermanos que han sobresalido más que ella misma o él mismo, comienza a agregarse un nuevo componente de la ansiedad, que en este caso son los celos. Entonces ya no piensa si es suficiente para su pareja, no, piensa, de repente él está con alguien, de repente está hablando con alguien, y si está en línea y no me responde, seguramente está hablando con alguien. Eso significa que ya no le importo, eso significa que seguramente hay algo malo que estoy haciendo, y así se comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y termina en una condición de angustia total. Entonces, no solamente es la predisposición fisiológica y psicológica a la ansiedad, sino que a eso se suman factores relacionados con sus estilos de crianza, relacionados con el estilo de apego en el cual ha crecido, y también relacionados a las experiencias previas. Por ejemplo, si yo estoy en una relación que no es la primera, es la segunda, tercera, cuarta relación, pero en las anteriores relaciones sufrí mucho, ya sea de violencia, ya sea de infidelidad, ya sea o estuve relacionada con una persona que era pues totalmente evitativa, que no le interesaba nada, desinteresada, era una fría como el viento, como dice aquella canción, entonces, o peligrosa como el mar. Entonces, no hay nada, si ha habido todo eso también se termina convirtiendo en un factor ansioso que hace que la persona imagine cosas que no son reales y sufra por ello. Wow. Me parece interesante justo este punto que habló acerca del tema del apego, ¿no? Porque normalmente suele pasar que en una relación se juntan el apego evitativo y el ansioso, normalmente hacen esa querida combinación, ¿no? Y a los dos normalmente se dan ahí duro, por así decirlo. Claro, yo lo llamo a ellos una patología complementaria, ¿no? Uno que sufre de abandono y el otro que sufre por cuidar a alguien. Entonces, ¡pum!, se enganchan, ¿no? Entonces, el que se siente abandonado se siente bien porque su pareja está constantemente preocupada por cómo estás, qué estás haciendo. Cuando ocurre eso, por ahí que se pueden llevar de alguna forma. Pero cuando ocurre que aquel que ha sufrido de abandono desde sus pequeños momentos de vida y se junta con alguien que es totalmente evitativo, totalmente inhibido, o sea, no es siquiera introvertido, sino que además de introvertido es inhibido, es un ermitaño, o sea, de él o ella no le interesa nada, no le interesa tener amistades, no le interesa compartir, no le importa lo que la gente piense de sí mismo, porque está bien consigo misma, pero se junta con alguien que ha sufrido de un abandono emocional, entonces se chocan y comienzan a luchar, porque él o ella, la que ha sufrido de un abandono a nivel familiar, piensa, cree, se imagina que la indiferencia de su pareja es porque no la ama, es porque no la quiere, o es porque ya se dio cuenta que hay algo malo en ella o en él, o es porque cree que no merece, su pareja no la merece o no lo merece a él por la forma en que él o ella es. Mientras que la otra persona, por su propia tipología personal, no es que no quiera, simplemente que es indiferente, es frío, porque tal vez creció en un ambiente donde mamá y papá nunca les dieron cariño, o tal vez también fue abandonado, pero una forma de protegerse es no esperar nada de nadie, y al final se convierte en una condición patológica también, en donde su indiferencia es interpretada por rechazo, y ese rechazo le hace actuar con angustia, con ansiedad,
Y la otra persona, como la ve así a su pareja, pues ni caso le hace, ya está acostumbrado a eso o acostumbrada a eso. Y hace que el trastorno se convierta en algo mucho más intenso, mucho más doloroso y mucho más complicado de tratar también. En el caso de, por ejemplo, se relaciona una persona, o sea, una persona que sí tenga, por ejemplo, el trastorno ansioso que usted había mencionado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una relación con la presencia de este trastorno, ¿no? Complicada, complicada, pero lo bueno de una persona ansiosa es que es muy sensible y sabe reconocer lo que está viviendo. Cuando una persona ansiosa aprende a reconocer sus síntomas y aprende a reconocer lo que está pensando, lo que está sintiendo y cómo está actuando, puede aprender a manejar esa ansiedad de manera personal. Y si lo hace y su pareja es consciente de lo que está viviendo, no se imaginan el poder inmenso que hay en la curación de ambos cuando se trabaja en equipo. Para ser pareja hay que andar parejo. Y eso implica que los dos son parte de esta situación. No es que ella es la ansiosa o él es el ansioso. No, somos una pareja en donde la ansiedad ha sido significativa y podemos trabajar en equipo juntos, con amor, con aprecio, con paciencia y también con mucha tolerancia para evitar estas crisis que terminen en agobio o en llanto continuo o en desesperanza, ¿no? Entonces, sí se puede vivir con una persona en una condición de ansiedad siempre y cuando la persona sea consciente de ella y sepa cómo manejarlo. Aún sin saberlo, hay gente que se mete muchas veces a redes sociales, yo tengo mis cuentas en redes sociales y paran escribiendo o paran buscando videos, información de diferentes cosas y eso les ayuda. Y, y, y una pareja que encuentra los problemas no de forma individual, sino como pareja, es decir, que aborda los problemas en pareja, pueden salir adelante en lo que sea. El gran mito que hemos creado lastimosamente muchas veces es creer que el amor lo puede todo. Y no, pues con el amor no basta, dice un autor. Exacto. Y no basta porque el amor es parte de la vida en pareja, pero no es, digamos, lo único que va a sostener la relación. Se requiere también de habilidades, habilidades para la convivencia, habilidades para resolver conflictos, habilidades para aprender a escucharse y a entenderse. Entonces, todas estas situaciones ayudan a que la relación pueda seguir creciendo. No todo es solo amor. Y perdónenme los románticos, pero no todo es solo amor. Hay mucho más que amor que tenemos que dar en una relación. Mi esposa y yo tenemos reciencito nomás, hace poquito de casados, unos 23 años aproximadamente. Y de paso, yo soy muy ansioso, definitivamente. Es más, este año ya diagnosticado, yo no sé si deba celebrar o deba sentirme mal, pero ya me diagnosticaron TAG. TAG significa trastorno de ansiedad generalizada. Y con una depresión leve, incluso me lo dijo el médico, pero es una depresión situacional, producto de algunas crisis que viví el año pasado, emocionalmente hablando, por la pérdida de, yo lo llamo mi sobrino hijo, porque así lo he tenido, convivido con él incluso 18 años, y de la nada, un momento a otro en la madrugada, ¡pum! Tocaron el timbre con mucha fuerza, me desesperé, bajamos, porque él vive en el primer piso, sus padres estaban muy afectados por esto, los llevamos al hospital de inmediato, pero lastimosamente llegó ya fallecido. Wow. Esa situación en particular desencadenó en mí todas las crisis que nunca antes había vivido, ¿eh? En estos últimos tiempos ya he tenido hasta 2, me parece, o 3 crisis de pánico que tuve, que yo no entendía por qué salían, pero factores alrededor de todo esto provocó esta situación y gracias a Dios
Mi esposa ha sido muy valiente y muy abierta a poder entender esto, porque al principio no lo entendía, no sabía, pero ella me decía incluso, oye, pero tú trabajas en esto, o sea, tú sabes lo que tienen que hacer las personas, ¿por qué no lo haces tú? Mm. Y yo decía, sí, tienes razón, y me sentía peor todavía, porque decía, ¿por qué no lo puedo hacer si es que yo conozco las técnicas, yo trabajo en esto, he atendido mucha gente, es más, gracias a Dios también hay mucha gente que me recomienda y comienza a compartir sus experiencias por la forma en que de alguna manera ha vivido. Pero yo mismo me cuestionaba, o sea, ¿cómo es que yo puedo estar sufriendo de algo así después de todo lo que he hecho? Y me di cuenta, como también me lo dijo el psicólogo que me atendía en ese momento, yo le dije, no entiendo. Y él me dice, ¿y por qué crees que debes no sufrir de algo así? ¿Acaso eres un caso especial o acaso eres un ser humano diferente? O sea, no, es un poco más y me dice, bájate de esa nube, ¿no? Estás yéndote demasiado. Y tiene razón, me puse a dar cuenta, pues sí, claro, es Exacto. cierto. Ujú. A veces creemos que nosotros no podemos sufrir de todos estos trastornos psicológicos y es también por el estigma que hay alrededor. Y una de las cosas que no nos permite manejar bien la ansiedad es justamente el estigma o cualquier trastorno psicológico. La idea de no debo de ser así Exacto. porque soy médico o porque soy psicólogo o porque soy, no sé, o porque algunos incluso sacerdotes, ¿no? Por soy sacerdote o soy pastor, no debería sufrir esto. Y ese no debería también es síntoma de una condición ansiosa. Entonces, cuando entendemos la ansiedad como parte de nuestras vidas, y yo diría incluso hacemos la paz con nuestra ansiedad, Ujú. es cuando podemos manejarla mejor. Y creo que mi esposa en ese sentido ayudó muchísimo. Yo le puse un nombre a mi mente, la llamé mi mente parlanchina. Y la llamé así porque ustedes se habrán dado cuenta que yo no hablo mucho, ¿no es cierto? Entonces, imagínense si así nomás en lo cotidiano hablo, imagínense lo que pasa en mi Sí, mente, o sea, entiendo. es un mundo. Entonces, la llamé mi mente parlanchina. Y entonces mi esposa, cada vez que me veía ensimismado, que es una señal de la condición ansiosa que uno vive, me quedaba pensando o estaba preocupado y ella lo primero que venía a decirme es, amor, ¿qué te está diciendo tu mente parlanchina? Y yo, ¡pum! Ah, sí, tienes razón, es mi mente Exacto, lo parlanchina. sacaba Y de... le contaba, exacto, y le contaba lo que mi mente parlanchina me decía. Ah, no, es que me está diciendo que tengo que ver esto, tengo que ver el otro, tengo que hacer estas cosas, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, bueno, si hay cosas que tienes que hacer, hay que programarlas, pero no podemos sufrir por adelantado. La ansiedad nos Exacto. lleva a sufrir por adelantado. Adelantado. Entonces, ella me ayudó muchísimo. Es más, cuando un día le abrí mi corazón y le dije lo que pensaba de la relación, se asustó muchísimo, se preocupó muchísimo. Creo que le transmití mi ansiedad en ese momento, ahora que me pongo a pensar, porque ella nunca pensó lo que mi mente parlanchina decía acerca de la relación, acerca de nosotros como pareja. Entonces, cuando uno se da cuenta que es su mente, póngale el nombre que usted quiera, pero es tu mente hablándote y no eres tú decidiendo lo que está pasando o viendo la realidad. Hay que aprender a diferenciar. Yo siempre le digo a mis pacientes que mi oficina está en plena avenida, una avenida Venezuela, acá en Bellavista, en el San Miguel, con el límite con San Miguel. Entonces ahí pasan un montón de autos. Y yo siempre le digo, ¿tú sabes a dónde van esos autos? Y la gran mayoría, pues que viene a la oficina y dice, no, no tengo ni la menor idea. Bueno, ¿y qué pasaría si te subieras a uno de esos autos que no sabe a dónde va? No lo sé, me dicen, me asustaría o no sé en qué momento me podría bajar. Bueno, cuando te subes a uno de esos autos, no puedes decidir tú, sino el chofer que te está llevando. Ujú. Y eso
autos representan nuestros pensamientos y a veces subimos a esos autos sin darnos cuenta y comenzamos a sufrir esos momentos de angustia sin saber por dónde nos está llevando ese recorrido. A menos que me dé cuenta que no es la ruta que quiero y decida bajarme, pues los pensamientos son así. Son como los autos que pasan por encima de la pista. Tú no puedes evitar que vengan, pero puedes elegir a qué auto subir. Si conoces la ruta, puedes subirlo. Si sabes que no es la ruta, te puedes bajar. ¿Por qué? Porque nuestra mente no son los autos. Nuestra mente es la pista por donde pasan los autos. Entonces, cuando entendemos eso, es poderosísimo entender que está pasando un auto. Hace un momento, y aprovecho para compartirlo, justo en el momento que me estoy conectando, para los que van a ver la repetición de este programa, se darán cuenta que al inicio no estaba tratando de presentarme y no sabía qué decir, me quedé por un rato en silencio, porque ahí nomás, no sé si se llegó a escuchar, pero en ese instante me tocaron el timbre de una manera desesperada. Es más, estuve a punto de decirte, sabes que un ratito quiero ir a ver quién está tocando el timbre. ¿Por qué? Porque se me vino a la cabeza ese momento en que ocurrió con la pérdida de mi sobrino e hijo. Entonces, esa sensación me descontroló y me hizo un poco perder el foco hasta que escuché la voz de mi esposa y dije, bueno, estoy aquí, estoy en este programa, estoy a punto de continuar con este programa, empezando nomás, ¿eh? Y me di cuenta que el estar aquí y ahora conectado en esta situación puede ayudarnos a regular. Si yo me hubiera quedado con el toque del timbre desesperado que acabo de escuchar hace un rato, me hubiera ido corriendo, hubiera estado desesperado, pero me puse a pensar y dije, bueno, si es algo urgente, me van a tocar la puerta de la oficina. Pues si no es urgente, no lo van a hacer y puedo proseguir con esto. Entonces, por eso estamos aquí. Pero esto, es más, si me lo permites, lo estoy haciendo, esto es una exposición en vivo. Es decir, estoy viviendo la experiencia y te la estoy narrando desde mi propia experiencia que acaba de ocurrir ahorita. Entonces, entender tu ansiedad te permite aprender a manejarla. No significa que estaba nervioso, claro que lo estaba. No significa que tenía miedo, me dio miedo, porque me hizo reaccionar o relacionar a ese momento. Tristeza también la sentí en ese momento, pero igual estoy conectado contigo hablando de estas cosas. Y bueno, como seguramente se han dado cuenta, me encanta hablar mucho de estos temas, entonces me conecto con eso y dejo que mi corazón se tranquilice, mi angustia se baje, me bajo de ese auto, el auto que me tocó el timbre, y decido estar en esa pista y retomar este auto que estamos en el que estamos ahorita embarcados, y a través de eso permitirme recorrer y continuar con la entrevista. Exacto, muy enriquecedor, justo con todo este momento que ha estado viviendo. En realidad me parece increíble que lo pueda compartir y exponerse también. Y también su experiencia, ¿no? Con su esposa. Me gustaría, si es que fuese posible, que nos pueda compartir un poquito más acerca de este proceso ansioso de usted, ¿no? Como menciona, bueno, no quizás en momentos específicos, pero cómo es que logra gestionar estos momentos de ansiedad en pareja, ¿no? Por favor. Definitivamente, como te lo mencioné hace un momento, mi esposa es un gran valor importante sobre mi vida porque me ayuda a pisar tierra, ¿no? Yo soy muy visionario, sueño demasiado a veces, ¿no? Digo a veces demasiado, aunque siempre sueño, pero a veces demasiado. Y mi esposa es, ¿cómo decirlo? Mi cable a tierra, me dijo alguna vez que lo era, ¿no? Entonces es una condición que me ayuda mucho a poder equilibrarme en algunos momentos. Ciertamente, producto de esta ansiedad me he dado cuenta de que en algunas ocasiones no puedo
concentrarme en algo que para mí en mi interior es sumamente importante, pero ante el resto no. Es más, yo le comentaba a mi terapeuta, le decía, no puedo creer que los únicos momentos en que me siento muy concentrado es cuando atiendo pacientes. Exacto. Porque cuando atiendo pacientes, no sé qué me pasa, pero estoy escuchándolo, estoy atento a lo que me dice, a la forma en que lo dice, y voy relacionando la manera en que puedo ayudarlo y le doy algunos recursos. Y él me decía justamente, es que ahí ya no estás pensando en ti, estás pensando en el otro. Y una característica de la ansiedad que aprendí es que mucho nos concentramos en nosotros mismos y estamos tan enfocados en nosotros que perdemos de vista todo lo que hay a nuestro alrededor. Y eso a veces es bueno, pero a veces es peligroso, porque nos desenfocamos de toda la realidad y comenzamos a vivir una realidad personal de acuerdo a nuestra percepción. Y necesitamos de que alguien venga y nos toque la puerta, nos toque el alma, nos toque el corazón para poder bajar de esa nube y conectarnos a donde estamos. Y en muchas relaciones de pareja he visto eso, cuando la pareja está comprometida con la condición de su pareja. Por eso es que hablo de ser par, de ser equipo. Si yo tengo un trastorno de ansiedad, no voy a poder luchar solo teniendo una pareja a mi lado, porque incluso la pareja puede ser un desencadenante de mi ansiedad. Recuerdo en algunas ocasiones en que mi esposa salía y al momento de salir no me llamaba, no escribía, le llamaba por teléfono, le escribía mensajes y no lo respondía, ni siquiera salía el visto bueno de haberlo visto, nada. Y me empezaba a preocupar y decía, ¿será que algo le ha pasado? ¿Cómo puedo saber qué está pasando? Hasta que me daba cuenta y decía, a ver, ¿esto es algo mío, propio, real? ¿O es mi mente parlanchina la que me está diciendo que hay algo que puede estarle pasando? Cuando aprendí a diferenciar eso, respiraba profundo, me calmaba y me concentraba en lo que tenía que hacer. Y a veces sin darme cuenta, mi esposa me respondía, o a veces me mandaba un audio, y yo ni cuenta me daba que me había respondido y seguía en lo que estaba haciendo. Pero es una práctica continua de cuestionarse, primero, de identificar lo que está en tu mente, segundo, de cuestionarte lo que está en tu mente, y tercero, de enfocarte en la realidad, en lo que pasa a tu alrededor. Y para eso, yo siempre digo, tenemos la mejor forma de conectar con la realidad a través de nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que saboreamos, lo que tocamos. Entonces a veces yo he estado aquí o a veces he estado manejando y esto es algo que le contaba también a mi terapeuta, le decía, no entiendo, a veces estoy manejando y mientras manejo, mi mente parlanchina comienza a decirme, cuidado que te vas a tocar, recuerda que estás llevando a tu esposa, a tus hijos, recuerda que estás llevando familiares, maneja con cuidado. Y encima ustedes saben, algunos choferes, si alguien me está escuchando, por favor, recuerde que sigo siendo humano, porque a veces que se meten y me lanzo un grito de, ¡ay, desgraciado, cómo te metes! Y luego me doy cuenta que en realidad eso también es parte de esa angustia que desencadena la ansiedad. Exacto. Pero mientras manejo, uso mis 5 sentidos. Y a veces pongo música, o a veces converso con mi esposa, o a veces yo mismo me digo de tal manera que me pueda escuchar yo mismo, estoy manejando, estoy tranquilo en la ruta. Esta es la ruta que debo seguir. Estoy respetando la señal del velocímetro, la velocidad que tengo. Me lo tengo que decir para que mi mente parlanchina no me ciegue con esos pensamientos que a veces abruman, ¿no? Entonces, una manera importante de poder trabajar esta ansiedad es ponerle nombre a tus pensamientos, a tu cerebro, a tu ansiedad si lo quieres,
y permitirle a tu pareja que te ayude a conectarte nuevamente con esta realidad que se vive. A veces mi esposa lo único que hace venir y es abrazarme. No me dice nada, simplemente me abraza, ni siquiera me da una palabra de ánimo y de aliento, no, con solo un abrazo para mí es mi cable a tierra, ¿no? Es volver a la realidad, es volver al contacto. Entonces eso ayuda. A veces dice palabras que de repente pues no es apropiado para una persona ansiosa, ¿no? Como decir, pero ya deja de preocuparte. Y eso también enoja. O sea, Sí, ojalá pudiera no preocuparme, ¿no? Ojalá, sí. ojalá pudiera. Pero también es parte de la vida. O sea, no quiero decir con esto que sea fácil llevar la vida con cada uno con su pareja, ¿no? O sea, tenemos 23 años de casados, pero eso no significa que hayan sido 23 años gloriosos, ¿no? Hemos trabajado con mucho esfuerzo y hasta Ujú, ahora seguimos haciéndolo, pero nos ayuda porque nuestro objetivo es trabajar en equipo juntos a través de diferentes circunstancias que podamos pasar. Entonces, una persona ansiosa no es que intente sufrir porque se hace la víctima, ujú. no es que intenta o que sufre porque simplemente así llama la atención de su pareja. No, 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 no. No es que la persona se ponga a llorar porque es demasiado débil o sensible. Para nada. No está aparentando serlo. Simplemente está viviendo una condición que aún no sabe manejar. Hasta que aprenda. Una vez que aprende en consulta, en capacitaciones, en live como estos, Ujú. uno puede aprender a regularse y estando regulado puede aprender a vivir bien. A veces a mis, bueno, yo no lo llamo pacientes, yo los llamo valientes, Ujú. porque el paciente siempre espera que le digas, a ver, dígame doctor, ¿qué voy a hacer? No, en consulta lo trabajamos juntos. Yo lo llamo valiente porque el valiente es el que se involucra en su propio desarrollo. Ujú. Yo le digo a mis valientes, ¿cuál es la vida que quieres vivir? Si hasta aquí todo lo que has vivido no te ha gustado o lo has vivido con sufrimiento, ¿cuál es la vida que quieres vivir? Y en base a eso hacemos un plan de acción. El tratamiento de la ansiedad no empieza por intentar no sufrir ansiedad. Eso es lo primero que trabajo con ellos. No se trata de no sufrir, Ujú. se trata de reconocerlo cuando sufres. La ansiedad no es algo que se quita, es algo que se transita. Y cuando la transitamos, podemos transformarlo. Ujú. Entonces, mucho ayuda quienes estén a tu alrededor para desarrollar mejores habilidades para el manejo de la ansiedad. Porque a veces, ciertamente, la pareja también se puede convertir en un factor ansioso o que despierte la ansiedad. Ujú. Sus comentarios, sus inquietudes, sus argumentos, o el que a veces te vea como que con pena, con desdén, con la mirada de, ay, pobrecito, ¿cuánto estás sufriendo? Y Claro. y esto genera más ansiedad Más. todavía, porque dice, ahorita me va a dejar, si es que sigo así, seguramente se va a ir con otra persona y se encuentra alguien mejor, con más dinero, con mejor cuerpo, o qué sé yo, con más alto, más bajo, qué sé yo. Todo lo que tu mente parlanchina puede estarte diciendo hace de que la persona se angustie más y entre en el bucle de los síntomas. Ya cuando la ansiedad se manifiesta en síntomas, ahí se vuelve peor porque uno dice, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sudando? ¿Por qué Ujú. no puedo respirar? Siento que algo me está pasando. Todo eso es parte del propio nerviosismo de la ansiedad que se convierte en un bucle y no deja avanzar. De ahí es la pareja, ese cable al tierra que necesitas tener para que te ayude a regularte. Cuando la tienes, ojo, porque también hay estrategias para que trabajes si no estás con pareja. Ujú. O sea, no significa que la pareja termina siendo tu salvadora, no, Exacto. pero sí un gran aporte dentro de la relación para seguir creciendo como equipo. Genial. Aquí tenemos una preguntita de Sonia que dice, hola, ¿qué pasa si realmente hubo infidelidad? Y todo Mm, eso
que se pensaba, ¿no? ¿Qué pasa que cuando ella estuvo pensando en este proceso, pensaba o deducía, ¿no? Bueno, no, parece que hay infidelidad. Y al final resultó cierto, es lo que dice. Sí, eso es lo más dramático. Estos se llaman pensamientos o a veces le llaman profecías autocumplidas, ¿no? Autocumplidas. Yo creo que va a pasar eso, creo que va a pasar eso, creo que va a pasar eso y pasa eso. Y ¡prum! Nuestro cerebro es especialista en relacionar eventos. Entonces, alguna vez pensaste que algo malo iba a pasar y si pasa, ¡pum! Se quedó apareado, se le llama. Se quedó fusionado, se le llama. Entonces, ocurre que al pensar una cosa y aparece lo que siempre pensaste, al estar fusionado, lo vives como si ya estuviera ocurriendo. Entonces, si alguna vez uno sospecha que hubo o que iba a haber una infidelidad o hubo una infidelidad y termina provocándose la infidelidad es un trauma que ocurre en la persona. Se vive como un trauma. Tratar a una persona que ha sufrido infidelidad es, es un caso muy particular porque hay muchos dolores involucrados. Se vive como una traición, Ujú, se vive con mucho dolor y ujú, angustia. El primer dolor que vive es el dolor de haber sido cambiada o cambiado por alguien. El segundo dolor es creer que ese alguien por quien cambió es mejor que uno. ujú, Y el tercer dolor es la vergüenza pública de saber que otros se van a enterar de que su pareja la cambió o lo cambió por otro. Pero ujú, todos esos pensamientos son interpretaciones de las vivencias que hemos conocido por infidelidad. ¿Por qué? Porque nadie que ha caído en una infidelidad lo hace para provocar malestar a su pareja. ujú, Ese es otro ujú, mito. Algunos creen que la pareja fue infiel solo para que me lastime o me ujú, cambió por otra mejor. Curiosamente, las estadísticas dicen que la persona que cae en una infidelidad generalmente se involucra con una persona que no es comparable a la primera, no es para nada comparable, pero estas ideas, estos mitos aturden. Y cuando ocurre que la persona se imagina que la pareja es infiel, termina siendo infiel, esa proyección lo lleva en todo lo que vive. Basta que su pareja no le conteste el celular o lo vea en línea o lo vea hablando con alguien del sexo opuesto, automáticamente se le vienen todos esos pensamientos. Entonces, allí sí es importante trabajar tanto una terapia individual para que la persona aprenda a discernir sus propios pensamientos, a discriminar sus propios pensamientos, pero también es importante trabajar como pareja para que entre los dos puedan aprender a enfrentar esas crisis, no a enfrentarse uno con el otro, sino que, como lo decía hace un momento, como equipo, enfrentar la crisis, los recuerdos, los flashbacks, los dolores emocionales producto de haberse sentido comparada. Uno es el tratamiento con una pareja que decide quedarse y la pareja decide perdonar y quedarse con su propia pareja que le fue infiel, y otro es diferente el tratamiento cuando la pareja decide irse claro, después de una infidelidad. Entonces, no solo es una cuestión ansiosa, allí hay involucrados obsesiones, depresión, es un trauma, es decir, es como tratar un estrés postraumático, lo ujú, llamamos en psicología, ujú, porque es un dolor tan intenso que quiebra a la persona. Y ujú, al quebrar a la persona, nosotros en terapia comparamos la infidelidad con el derrumbe de una casa. Si una persona ha sido infiel, esa casa que han construido con su pareja ya no existe, se derrumbó. Lastimosamente, algunas parejas quieren construir encima del derrumbe y no se dan cuenta que vuelve a caerse esa casa o no tiene las bases suficientes sí, para crecer.
eso es importante que el tratamiento implique primero, usando esta analogía, sacar los escombros, planear o hacer un plano de cuál es el modelo de casa nueva que quieres tener. Si quieres ser igual que el anterior, puedes usar los mismos planos, pero puedes correr el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Necesitamos hacer un nuevo plano. Necesitamos establecer nuevas bases y en función de esas nuevas bases poder crecer. Entonces, al ser comparable con un derrumbe, yo siempre les digo a las parejas, su relación de pareja después de una infidelidad se derrumbó, ya no existe, ya terminó esa relación. La pregunta es, ¿quieren vivir una nueva relación? Porque de eso se trata, de empezar una nueva relación. Con la misma persona, sí, pero con una nueva forma de relacionarse. Y no significa borrón y cuenta nueva, ¿eh? No, significa tener la madurez de hablar por qué sucedió lo que sucedió y usarlo como un material dentro de esta construcción para seguir avanzando en el crecimiento de la relación. Tratar una infidelidad es bastante difícil para muchas personas y parejas, porque no es sencillo que la persona simplemente perdone. No, no se recupera tan solo con el perdón. Es más, para el perdón se requiere de todo un proceso. Pero así como se requiere de un proceso para el perdón, también se requiere de un proceso para la reconciliación. Entiendo que no estamos hablando del tema de infidelidad como pareja, pero sí tiene mucho que ver esta situación para el manejo de la ansiedad. Me gustaría decir que la sospecha es válida, sobre todo después de la experiencia vivida. Sospechar es sano, pero las sospechas se aclaran, no se juzgan. El problema es que a veces sospechamos de nuestra pareja y de inmediato juzgamos, de inmediato reclamamos como si hubiera pasado. ¿Por qué no me has respondido? Seguramente has estado hablando con alguien. ¿Por qué no llegas a la casa temprano si antes venías temprano? ¡Qué casualidad que ahora vengas tan tarde! Todo eso son sospechas juzgadas. Otra cosa sería, hoy has llegado un poco tarde. ¿Me puedes decir qué pasó? Porque me estoy sintiendo incómoda o incómodo. ¿Me puedes explicar qué significan estos mensajes? ¿O por qué no me respondiste cuando te llamé? ¿Qué pasó? Estaba necesitando tu presencia o por lo menos escucharte. Preguntar, que no es lo mismo a exigir, mucho menos de pedir cuentas, porque no se trata de eso. Preguntar es una manera de conectar también con la persona. Pero uno no puede conectar después de una condición como la que se vive, no puede conectar desde el juicio, tiene que conectar desde la apertura de su corazón. Una cosa es decir, me siento mal por todo lo que me has herido, y otra cosa es decir, me siento mal por todo lo que estoy pensando después de lo que hiciste. No es lo mismo, porque la persona se siente mal, y sí que se siente mal, pero no por lo que la otra persona hizo, sino por todas las cosas que se imagina que está pasando, que pueden ser verdad algunas veces, o basado en las evidencias que vivieron, sobre todo cuando piden detalles, ahí hay que tener mucho cuidado. Cuéntame qué pasó, dime todo lo que ha pasado. Uy, no, eso es peligrosísimo, peligrosísimo, porque eso es narrativa en tu cerebro y genera más ansiedad, definitivamente. O mándame tu ubicación y el esposo o la esposa le manda la ubicación. Mándame foto, le manda la foto. Dime dónde estás, envíame un audio o hazme una videollamada porque quiero saber dónde estás. Todo eso tratando de controlar y evitar que vuelva a ocurrir la infidelidad hace que la persona que en algún momento fue infiel termine cansada y agotada también. Curiosamente, la infidelidad no es la causa de separaciones, es más bien la
consecuencia de separaciones. Y eso hay que evaluar en una relación de pareja. Muchas infidelidades no se dieron de un momento a otro, se dieron porque la pareja estaba distanciada y a veces hasta con enfoques diferentes. O sea, una cosa es estar enamoraditos, uno cercano al otro, hablándose bajito, de oreja a oreja, ¿no? Ahí, bajitos, porque están enamorados. Pero en la medida que eso va pasando, el enamoramiento va a pasar, así lo llamo yo, en amor a miento, ¿no? Porque la mayoría de gente miente cuando está en ese proceso, porque es todo hormonal, se va distanciando cuando pasa ese enamoramiento. Y al estar distanciados, comienzan a observar, tener sus miradas para otro lado. Puede ser a otra persona, pero también hay gente que es infiel con el trabajo, hay gente que es infiel con la iglesia, hay gente que es infiel con los hijos, hay gente que es infiel con la madre o el padre, hay gente que es infiel con las redes sociales. O sea, la infidelidad no es cuestión de una persona. Para empezar, si yo tengo que esconder con quién converso, o tengo que borrar mensajes, o tengo que estar a ocultas respondiendo, ya es un tipo de infidelidad que tal vez no sea sexual o no sea relacional, pero sí es una infidelidad emocional. Son diferentes tipos. Uy, hay que hablar muchísimo de ese tema, pero el punto es que todo eso va a generar ansiedad sí o sí. O sea, no podemos evitarlo, pero el que tú tengas ansiedad no significa que la persona que está a tu lado lo ha provocado. Es una condición personal que uno tiene que aprender a manejar para estabilizarse y hacer que esta relación mejore. De las relaciones que pueden salvarse después de una infidelidad, las que se salvan logran tener una relación mucho más fuerte que antes de la infidelidad. Increíble. Eso es curiosísimo, mucho más fuerte, pero solo cuando los dos trabajan en equipo. ¿Se puede recuperar una relación después de la infidelidad? Sí que se puede, pero cuando los dos se comprometen a establecerse mutuamente, a ponerse las pilas, como se dice criollamente, para trabajar mutuamente en la superación de la infidelidad. ¿Y hay infidelidades que rompen totalmente la relación? Sí que la rompen. Estar juntos en una relación no significa superado, porque conozco parejas y atiendo que están sufriendo la crisis de una infidelidad que ocurrió hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, pero hasta ahora lo siguen viviendo como presente, porque son basados en el resentimiento, en el dolor, en la crisis, y no es fácil, no es fácil. Por eso es que es importante trabajar mucho, primero el manejo de la ansiedad, segundo la crisis depresiva en la que cayó y paralelamente la interacción como pareja. Por eso esta labor no es solo para la víctima, también es para la persona que fue infiel. Ambos necesitan un tratamiento. ¿Cuáles serían las habilidades que tendría o que necesitaría una pareja para poder gestionar mejor este tema de la ansiedad en pareja? O sea, ¿qué componentes serían necesarios? Principalmente la escucha activa, la comunicación emocional, el que se permitan expresar lo que sienten, lo que piensan. Yo he tenido ocasiones en las que le he pedido a mi esposa que solo me abrace mientras yo lloraba, y de verdad que lo he tenido, y no me avergüenzo de decirlo porque vulnerabilidad no es igual que debilidad. Exacto. Entonces, he sido vulnerable con ella porque sé que trabaja conmigo, somos un equipo. Entonces, se requiere de que las parejas aprendan a vivir en equipo. No estamos compitiendo el uno con el otro. No significa que yo sea más débil que ella cuando llore. Ella también me ha pedido algunas veces llorar y le he ofrecido mis brazos sin siquiera cuestionar por qué lloraba. Y con solo
eso ayuda a establecer una conexión emocional tan profunda que nos permite crecer como pareja. Entonces, no es una cuestión solamente de simplemente pedirle a la pareja que no sufra o consolarla diciendo ya tranquilo, ya va a pasar. No, 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 no. Hay que aprender a conectar con eso. Hay momentos en que mi esposa también me ha dicho, ok, ya creo que ya tenemos que levantarnos, ¿no? O sea, ¿qué dice tu mente parlanchina? O sea, no la escuches todo el tiempo. Y yo, me doy cuenta y digo, sí, tienes razón, vamos a salir de esto y tenemos que salir. A veces nos vamos a dar una vuelta, a veces trabajamos en alguna actividad en conjunto. Es más, hemos abierto algunos talleres en nuestra organización que justamente trabaja con parejas, talleres de conexión emocional, talleres para hacer manualidades en pareja. Uy, eso ha sido tremendo. Pero de hecho son cosas que vamos construyendo mutuamente en la medida que más nos conozcamos. Yo sé lo que a mi esposa le gusta y también lo que le disgusta. Ella sabe lo que me gusta y también lo que me disgusta. A veces coincidimos y a veces no coincidimos, pero hemos puesto nuestro amor por encima de nuestras diferencias. Por eso nos permitimos tener diferencias, pero eso no significa que no nos amemos. Entonces, las conexiones emocionales a través de una conversación emocional, de una escucha activa y también de tener firmeza cuando hay que tenerla, nos permite crecer como pareja. Eso aplicado a la ansiedad. La ansiedad no es la enemiga es la amenaza. A veces nos enfocamos tanto en los síntomas que nos olvidamos qué provocan los síntomas. ¿Cuál es la amenaza? Si reconoce su amenaza y lo comparte con su pareja, créame que esa ansiedad va a bajar muchísimo. Va a estar dentro del nivel de lo que se llama manejable. Porque hay un nivel manejable. La ansiedad nos permite despertar nuestros sentidos para actuar en función de un plan que sea preventivo. Pero hay una ansiedad patológica que ya es cuando llega al nivel en que ya controla nuestros sentidos. No podemos salir adelante, no sabemos cómo salir adelante. Por eso es importante reconocer en qué nivel nos encontramos, bajo qué esquema nos encontramos. La ayuda profesional ayuda muchísimo, pero el también tener la libertad de conversar como pareja sobre lo que uno siente, sobre lo que uno piensa y sobre lo que uno está actuando, ayuda muchísimo a bajar esos niveles de ansiedad. Hermoso lo que puede compartir. Acá Vane nos ha puesto en la sección de preguntas. Es propio, pero creo que también podría ser generado por el otro. Supongo que se refiere al tema de la ansiedad. Así es, así es. Si bien es cierto, y bien por lo que ha comentado, si bien es cierto que nace en uno, a veces la pareja, sin darse cuenta o a veces dándose cuenta, puede provocar también esta ansiedad. Sus comportamientos sospechosos, peor si ha sido después de una infidelidad, o aquellos comportamientos donde no es consciente de lo que está haciendo, o a veces, pues por costumbre o por hábitos, de allí la importancia de conocerse mutuamente. Yo publiqué en mis redes sociales o en las redes de Tiempo de Amar, publiqué justamente una lista de preguntas que uno se hace con la pareja para saber qué tanto nos conocemos. Es más, ahí en ese post que puse, la pregunta es si verdaderamente creías conocer a tu pareja solo por su desnudez, porque desnudamos el cuerpo, pero muy poco desnudamos el alma. Y lo que necesitamos es ir hacia esa desnudez. Tengo un amigo mío que decía, si quiere usted disfrutar del cuerpo de su esposa, empiece tocando su corazón. Entonces, muy poca gente toca el corazón de sus parejas. Lo que quiere es tocar el cuerpo simplemente. Y eso muchas veces arruina. Y eso para una persona ansiosa, pues automáticamente le genera esas ideas de que solo me ves como un pedazo de carne, o que solamente estás pensando en eso nada más, y en eso, y en eso, y en eso, y no en otra cosa, o solo tú quieres eso. No, no, uno tiene que aprender a abrazar a su pareja sin tocar, aprender a diferenciar entre una caricia y un toque.
Si la pareja entre ambos comienzan a dialogar sobre estas estrategias, va a ser mucho más saludable de poder construir la relación. Hay parejas que piden, por ejemplo, una pareja viene y le dice, ¿me puedes dar un abrazo? Y si no sabe interpretar lo que significa un abrazo real, probablemente la otra persona esté desnuda en la cama diciendo, ven que te quiero abrazar. Y no está pidiendo eso, está pidiendo un simple abrazo, una caricia, un beso tierno, un beso en la frente. Ujú. Pero a veces hay algunas personas, sobre todo varones, aunque también he visto casos de mujeres, en las que basta que haya un abrazo y empiezan a convertirse, como lo diría unos chicos en el colegio que estuve dando también algunos talleres, decían, profe, se vuelven pulpines, decían ellos, ¿no? Y ciertamente, con brazos por todos lados, tratando de coger lo que pueda en ese instante, ¿no? Entonces, entonces es importante reaprender todas estas expresiones de afecto para ayudar a que la relación se vuelva segura, no por la seguridad que mi pareja me dé, sino por la seguridad que yo construya y comparta con mi pareja. Wow, increíble esta última parte, de verdad, a mí me ha enriquecido muchísimo conocer esto. Y por último me gustaría, ya que nos han estado, a ver, creo que una preguntita más por ahí. Ah, no, ya. Dale, no hay problema. Ok, creo que sí llegaron a, había una pregunta por aquí, pero ya no está. Ok, entonces, en palabras finales, me gustaría saber cómo es que usted recomendaría o qué le podría decir a las parejas que están transitando este proceso de ansiedad, que a veces pueden ser episodios, ¿no? O a veces puede ser algo continuo, inclusive, que puede ser algo desgastante para ambas personas, ¿no? Entonces es como una lucha constante, ¿no? Como una lucha constante. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted podría dar, por favor? Yo tengo una fórmula muy personal que hace un tiempo atrás vengo aplicando y se lo digo incluso a mi esposa para que me ayude con la fórmula. A mayor frecuencia y mayor intensidad, mayor probabilidad de convertirse en una enfermedad. Se lo repito. A mayor frecuencia y mayor intensidad, mayor posibilidad de convertirse en enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que hagamos y que sea algo doloroso, triste o que afecte en la relación, tenemos que medir su frecuencia. Si fue una vez en todo un año, no hay por qué preocuparse. Pero si esto está siendo repetitivo cada mes, cada fin de semana, cada día, significa que la frecuencia se está elevando y puede ser peligroso. Ahora, imaginemos que no es una frecuencia peligrosa, es de una vez al año o una vez cada 6 meses donde hay una crisis. Ujú, Ok, pero ¿qué intensidad tiene ujú, la crisis? ujú, ¿Es una intensidad donde la crisis te dura unos minutos o te dura algunas horas o te dura todo el día al punto de dejar de ir a trabajar o dejar de ir a estudiar o interrumpe tu vida? Ya es peligroso, así pase una vez al año o una vez cada 6 meses. Si crece la frecuencia o crece la intensidad, hay mayor peligro de convertirse en una enfermedad. Nuestra pareja necesita ser también una especie de semáforo para nosotros, un espejo que nos ayude a identificar zonas que nosotros no podemos identificar. Uno no puede verse la espalda a menos que use un espejo. ujú. Nuestra pareja es ese espejo que nos ayuda a ver esos rincones de nuestro ser que no podemos tener acceso, pero que ellas o ellos sí. Por tanto, no es tu enemigo con quien estás, sino es más bien aquel que trabaja contigo, aquel que es parte de tu equipo. Ahora, si no te sientes parte de tu equipo o parte del equipo como pareja, ahí sí es importante trabajar habilidades de pareja. Ya no tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con las habilidades de interacción. Exacto. Entonces,
una de las recomendaciones que yo busco mucho en las relaciones de pareja cada vez que trato estos temas es justamente estar trabajando en equipo. No solo en el amor, se requiere habilidades también para llevarse bien. Ujú. Aprender a escucharse, aprender a expresarse, aprender a discutir de una manera en que podamos defender nuestros derechos, pero sin ofender los derechos de nuestra pareja. No es la forma de quedarse pasivamente sin decir nada y simplemente asumir y aceptar, bueno, me tocó esta vida, ¿qué voy a hacer? Está bien. Ni ir al otro extremo de decir, ah, no, 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 esta vez se hace lo que yo digo porque ya hemos hecho lo que tú has dicho. Tampoco. Claro. Eso tampoco ayuda, ni pasivos ni agresivos. Necesitamos defender nuestros derechos sin ofender a los derechos de nuestra pareja. Y para eso se requiere práctica y dos elementos más, tiempo y conocimiento. No puedes amar a quien no conoces, Ujú. ni puedes conocer a nadie con quien no pases tiempo. Por Ujú. tanto, se requiere de tiempo y de conocimiento. Mientras más conozcas a tu pareja y mientras más tiempo de calidad pasen juntos, más construcción de pareja va a ser, más fortaleza mutua va a ser, más trabajo en equipo va a ser. Me parece excelente lo que acaba de comentar. Y justo hay otra preguntita de Vane, dice, con esta cerramos, dice, siento que la persona que conozca, allá, creo que se refiere a una experiencia pasada, este, y dice así, siento que la persona que conozca hará lo mismo al no contarme algo que le pregunte. Wow, ¿qué quiso decir? A ver que si lo Es- aclara. Sí. A ver, ¿podrías repetírmelo otra vez tal y como está escrito? Dice, siento que la persona que conozca, o sea, en un futuro, me supongo, hará lo mismo al no contarme algo que le pregunte. Supongo que en una experiencia pasada esta persona ha consultado, ha preguntado y no le han respondido y es Y como que le teme ha generado que este, vuelva a ocurrir eso, me exacto, el imagino. temor. Teme que vuelva a ocurrir Ujú. eso. Excelente, muy bien. Miren, yo siempre digo, la soltería es la oportunidad para sanar tus heridas antes de tener pareja. El mejor momento para prepararse para tener pareja no es teniéndola, es antes de tenerla. Entonces, uno soltero necesita tratarse. Uno soltero necesita aprender a reconocer todas estas cosas que le están agobiando para prepararse para cuando llegue a tener a la persona que estará a su lado trabajando en equipo. Siempre digo, va a ser tal vez muy difícil saber quién es la persona correcta para tu vida, pero lo que sí es seguro es reconocer a la persona que es incorrecta para tu vida. La persona correcta probablemente la conozcas y la descubras en el camino mientras se van conociendo, pero la persona incorrecta tiene características muy particulares. Número uno, es una persona que nunca se permite reconocer algo que está haciendo mal y no lo reconoce, no lo acepta. Para empezar, eso ya es incorrecto. Exacto. Y en algunas cosas, incluso reconociendo que está mal, no quiere cambiar. Y eso es peligroso, porque la persona que reconoce que hay algo malo en sí misma y no hace nada por cambiarlo, Ujú. puede llegar a generar una condición de mucha gravedad. Escuchaba hoy día en las noticias a una persona, una periodista, que hablaba de un caso que ha habido en Arequipa de feminicidio, donde la chica enamorada en una universidad, una universitaria, de su novio, comenzó a ver algunos rasgos un poco peligrosos, pero no sabía cómo manejarlo. ¿Cuáles eran esos rasgos de peligro? El novio, cuando ella no contestaba el celular, llamaba a la mamá, llamaba a la hermana, llamaba a los amigos para saber dónde está su novia, su pareja, y por qué no le contestaba. Eso ya es un factor de riesgo, es una señal de riesgo que está basada en el control, en la manipulación.
Lo segundo que hacía era hablar con la hermana de su prometida para contarle la historia de todo lo que su hermana le hacía a él, como por ejemplo salir con sus amigos de la universidad, por ejemplo vestir una determinada ropa que a él no le gustaba que ella vistiera, como por ejemplo, o sea, todo basado en el control. Pero esta situación este hombre lo tenía desde antes, no solo de la relación de pareja, pero nunca quiso hacer nada, hasta Exacto. que lastimosamente este chico entró a la universidad con un cuchillo de cocina y terminó dándole 40 cuchillazos a su novia, lo que hizo incluso que muriera ella. Y este chico está condenado, incluso ha sido arrestado y están en plenas investigaciones. Lo que ha pasado en la Universidad de Lima también es una condición relacionada a un conflicto de pareja. Dicen algunas investigaciones que este chico quiso botar por el balcón a su enamorada, pero en el forcejeo ella se salvó y cuando vinieron los guachimanes, él se puso encima del balcón para intentar lanzarse y en el forcejeo de querer hacerlo y los guachimanes agarrándolo, le quitaron solo la ropa al polo y él cayó. Todo eso está relacionado a la salud mental en pareja. Por eso es importante tratar estos temas y yo te felicito, Canela, por hacer esto, porque es importantísimo abordar estos temas desde los formatos en los que estemos. Y les agradezco a todos los que han estado presentes definitivamente, porque eso también es una oportunidad para no solo aprender, sino también para compartirlo. Les animo a que puedan compartir en sus redes sociales la grabación de lo que estamos hablando hoy. Estoy seguro que a mucha gente podría ayudarle. Y bueno, y si hay preguntas y comentarios, ahí están las redes para que nos puedan escribir Exacto. y podamos también contestar en medio de esta situación, ¿no? Muchas gracias, César, por tu tiempo, por el conocimiento que nos has podido brindar, también por abrir tu corazón y contarnos tus experiencias en el matrimonio, ¿no? Que creo que ha sido enriquecedor para todas las personas que hemos podido escuchar y darnos cuenta que, pues, en la soltería es el mejor proceso para poder sanar y luego dentro de una relación ya que el amor no es suficiente y que tienen que haber habilidades que puedan sostener y trabajar como equipo. Creo que sería el resumen un poquito de lo que hemos podido hablar y de verdad te agradezco muchísimo por tu tiempo y tu disposición. Espero a la próxima podamos seguir hablando de estos temas de pareja que creo que son muy importantes. Muchísimas gracias una vez más por la invitación y siempre dispuesto para poder colaborar y seguir divulgando toda esta información, no solo desde el aspecto científico, sino también incluso desde la experiencia propia, ¿no? Y gracias por permitirme compartir todo esto. Y gracias a todos los que se han conectado. Por ahí he visto algunos saludos, un fuerte abrazo para los que me han enviado saludos y veo que también están enviando aplausos. Los llevo en mi corazón y les agradezco por todo este tiempo. Ok, muchas gracias. Gracias a todos los que han podido estar presentes también. Que sigan teniendo una bonita noche y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.